Bienvenidos a nuestro canal. Reciban cada uno de ustedes un gran abrazo y un caluroso saludo. Nos sentimos muy contentos de las inquietudes que siempre nos están llegando, y en esta oportunidad los versículos que vamos a atender está en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 11, 12 y 13. A la luz de la Biblia veremos qué es lo que Dios quiso manifestar al apóstol Pedro. Así que entonces veamos los versículos en cuestión, los versículos que se necesita comprender, registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 10, 11, 12 y 13 vamos a leer. Dice así, versículo 10. Entonces Pedro sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio, versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. El versículo 9 dice lo siguiente, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes eran ellos? Ahorita vamos a mencionar. Iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Quiénes eran ellos que venían a la ciudad? Resulta que en el versículo 1 del mismo capítulo 10 que estamos leyendo, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre, Cornelio, llamado Cornelio, que era un centurión, dice el versículo 2 que este hombre era piadoso, era un hombre temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía, dice, muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Era un hijo de Dios. Este vio, dice claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y Cornelio llamó a sus siervos y les dijo, vayan a Jope. Jope era un puerto y ahí vivía Pedro. Y le dijo, vayan a Jope, busquen esta dirección, encuentren a este apóstol llamado Pedro y por favor tráiganlo. Necesito hablar con él. Necesito que él me instruya en la palabra de Dios. Necesito que él me ayude a entender los planes que Dios tiene para mi vida. Así que vayan. Y ellos se fueron caminando, muchas horas caminando. Y cuando estaban por llegar a la hora sexta que hemos leído en la Biblia, eran 12 del día, Pedro, dice el texto que hemos leído en el versículo 9, él había subido a la azotea de su casa, la parte alta, había subido a orar, a meditar, como todo cristiano, a mantener un encuentro con Jesús permanente.
Ahí había ido, mientras preparaban la comidita, ¿verdad? Y dice el versículo 10 que Pedro tenía mucha hambre, pero él estaba orando, estaba meditando y bueno, quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué cosa es un éxtasis? Es el momento cuando Dios usa a una persona y todas sus facultades quedan ahí inamovibles para que Dios lo use y los use a esta persona y Él pueda revelarle algunos planes que Él tiene, ya sea a través de visión, como en el caso ahora de Pedro, o en sueño, o de alguna otra manera. En este caso, Pedro, mientras él estaba meditando, de pronto Dios cogió sus facultades para transmitir una visión. ¿Y cuál era la visión? Dice el texto bíblico que vio un mantel, un lienzo, y que en ese mantel, en ese lienzo, habían todo tipo de animales. Dice el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, habían reptiles y aves del cielo. Había todo tipo de animales. Y eran animales que lógicamente Pedro no comía. En Levíticos, en el capítulo 11, ahí encontramos las características que Dios detalló a fin de que deberíamos tener en cuenta en el momento de comer los animales. En los animales terrestres, las características de animales limpios o comestibles para el ser humano son los que deberían rumiar y tener las patas y la pezuña hendida, como el caso del corderito, por ejemplo, como el caso de la vaquita, el toro, etc. Y animales, por ejemplo, como el caballo, no se puede comer porque no reúne las características, ¿verdad? Un gato tampoco reúne las características. Un conejo no reúne las características. Tienen que tener las dos características. El conejito, por ejemplo, rumia, pero no tiene la pata de pezuña hendida, no lo tiene. En el caso de las aves, las características de animales limpios o comestibles para Dios son los que tienen buche y los que tienen pata tipo garra, como el caso de la gallina, como el caso de la palomita, en fin. Pero, por ejemplo, un buitre, un águila, no tiene las características, ¿verdad? En el caso de los peces, las características de peces limpios, comestibles, que deben tener aletas y deben tener escamas. En cambio, una raya, un pulpo, por ejemplo, no tienen las características. Un tiburón no tiene las características, tiene aletas, pero no tiene escamas. Bueno, son las características que Dios dejó y nosotros no podemos discutir de ello, ni podemos obviar el Antiguo Testamento tampoco, porque son cosas que Dios dejó ahí. A menos que haya otros textos, ¿no?, en los cuales Dios haya dicho, no, ya esos animales no hay que comer o sí hay que comerlos. ¿Correcto? O sea, no podemos entrar en esa discusión. Lo que ahora estamos tratando de ver es eso, ¿qué pasó con esa visión? ¿Por qué Dios le da esa visión a Pedro, ¿no?, donde había todo tipo de animales y tenía que matarlos y comer? Pero recuerden que él está en una visión, él está en un trance. Él no está en un asunto real, palpable. Él está en un éxtasis. Y Dios le da una visión porque Dios, cuando da una visión es porque quiere enseñar algo, quiere decir algo, quiere manifestarse de alguna manera el Señor. Es por eso, noten acá, que Pedro, cuando terminó la visión, ¿sí?, de pronto le dijeron a Pedro, Pedro, te están buscando, porque ya esos señores, esos siervos que habían sido enviados por Cornelio, ¿recuerdan?, habían llegado con la dirección que tenían, estaban tocando la puerta y le dijeron, Pedro, te están buscando.
Pero hay un asunto aquí que sería bueno que también lo tengamos en cuenta. Dice cuando la voz que le estaba diciendo, levántate Pedro, mata y come, el versículo 14, noten, el versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Señor, no. Tú sabes que yo sé cuáles son los animales inmundos y cuáles no. Yo nunca he comido una cosa inmunda, una comida inmunda, que ya hemos detallado lo que dice Levítico capítulo 11. Y entonces el versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común ni inmundo. Qué interesante, como podemos de repente pensar, ya ves, Dios está diciendo que por favor no lo llames a esos animales inmundos o comunes, porque yo ya lo limpié. Una vez más, Él está en una visión, Él está en éxtasis. Y entonces dice el versículo 16, esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, es decir, cuando ya pasó la visión, él se quedó incómodo, se quedó preocupado, se quedó perplejo. No sabía qué significaba esta visión. ¿Cómo es eso de que Dios me dice que coma de todo? Una vez más voy a leer el versículo. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. El texto bíblico no dice que como Pedro tenía hambre, ya en ese momento como recibió la visión, ya fue a buscar cualquier animal para comer. No, dice el texto que él quedó preocupado. No olvidemos este detalle. Y estaba pensando, dice el versículo, ¿qué es lo que significa esa visión? Punto fundamental. Saber qué significa esa visión. Muy bien, entonces llegaron los hombres y le dijeron, mira, estamos aquí, estamos haciendo esta visita especial porque tenemos a un centurión que él ama a Dios y él recibió también una visión y nos dijo, vayan a buscar a Pedro y por favor tráiganmelo. Pedro, al escuchar esto, él dijo, está bien. Tempranito de madrugada, ellos se fueron a Cesarea, donde vivía este tal Cornelio. Y cuando ellos estaban llegando a Cesarea, hay algo interesante. Dice el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro le dijo, levántate, diciendo, también soy un hombre, así que por favor, eso de adoración conmigo no va. Recuerden que la adoración solamente es exclusivo para Dios. Ni los ángeles, peor aún, ningún ser humano debería permitirse la adoración. Y entonces dice el versículo 27, hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Había mucha gente, de todo tipo de personas. Hay algo interesante. Los judíos, para ellos que tenían todavía muchos prejuicios, Pedro todavía tenía prejuicios, aún siendo discípulo, siendo apóstol del Señor, tenía cosas que
que tenía que aprender en el camino. Y una de las cosas que él tenía que aprender era que todos nosotros, los seres humanos, ante Dios somos iguales. Y eso no entendía todavía Pedro. Los judíos, cada vez que se acercaba un gentil o un extranjero o cualquier otra persona que no sea judía, ellos, cuando ya no podían irse por otro lado, escupían al suelo en señal de repugnancia a los demás. Pedro con el tiempo entendió y Dios quiso, a través de esa visión, enseñarle estas cosas. Es por eso, noten lo que dice el texto, el versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, ¿notan?, juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora viene aquí la perplejidad que tuvo Pedro cuando vio la visión. Y en esa visión el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y él quedó preocupado. ¿Qué significaba esta visión? Él decía, bueno, Dios me irá a mostrar, me irá a enseñar qué es lo que tiene que ver esa visión. Y cuando él estuvo en Cesarea y vio que había un montón de gente de diferentes lugares, entonces Pedro dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora noten, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo. ¿Qué dice el texto? Dios me ha mostrado. ¿Cuándo le ha mostrado Dios? ¿En qué momento le mostró Dios eso? Que no llame a ninguna persona común o inmundo. Un día antes, allá en Jope, en el éxtasis, en la visión, en ese mantel, en ese lienzo donde había todo tipo de animales. Esa visión de animales, Pedro, mata y come, fue lo que le estaba mostrando Dios a Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo, que ante los ojos de Dios todos somos iguales. No tiene nada que ver con el asunto de consumo de alimentos. Por lo tanto, en estos pasajes bíblicos, lo que el Señor está mostrando, que no hay judío ni griego, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Dios ama a todos los seres humanos, sea quien sea, por igual. Esperamos que hayamos respondido a tus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima secuencia.